hora de la mañana el ministro de Turismo José Napoleón Duarte y de las proyecciones que se tienen incluso para este año 2018. Nosotros vamos a continuar con nuestro segmento de la entrevista, pero antes vamos a hablar acerca del tema de la legislación vigente, y es que en el mundo, con la llegada de la era digital, dependemos de la tecnología que se desempeña virtualmente en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde las operaciones bancarias móviles hasta la seguridad de nuestros sistemas más críticos. Con el mayor uso de la tecnología también aumenta el volumen y la sofisticación de las amenazas. Los criminales buscan constantemente explorar vulnerabilidades para lucrarse y satisfacer sus necesidades. Este desafío se ve agravado por la falta de fronteras en el ciberespacio. Sin embargo, en El Salvador ya existe una ley vigente que busca proteger tanto a las personas como a las organizaciones públicas y privadas de los delitos contra la información digital e infraestructura tecnológica, un problema creciente en los últimos años. Así iniciamos nuestro segmento de la entrevista y vamos a hablar precisamente de los peligros de los ciberataques. Ya se encuentra con nosotros Pedro López, él es el gerente comercial de Unity El Salvador, a quien damos la bienvenida al set central de noticias. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para ayudarles en lo que podamos. Claro que sí. Muy buenos días. Nosotros queremos conocer en un inicio de qué se trata un ciberataque para que la población conozca más o menos en cómo va encaminado este tema. Bueno, pueden haber diversas modalidades de ciberataques, desde ciberataques masivos. Recientemente se dio un caso bastante llamativo, principalmente con afectación en Europa, que fue un malware denominado WannaCry. Esto lo que hacía era, los hackers ingresaban a los activos, a los equipos informáticos de las empresas, y luego les denegaban el acceso a los usuarios finales. Esto quiere decir, uno llegaba a su empresa, se sentaba en su escritorio, encendía su computadora y le salía un rótulo que decía: usted no puede entrar a sus archivos a menos que pague tal cantidad de dinero a tal cuenta. Eso multiplíquelo por N número de empresas en toda Europa, y eso definitivamente pues fue un dolor de cabeza para estas organizaciones. De la misma forma pueden haber otro tipo de ciberataques de distintas naturalezas, y el más común tal vez es el que viene sin intención. El que puede ser un virus, por ejemplo, de computadora, que por una USB que alguien utilizó nos infecta nuestros archivos digitales y perdemos información, o facilitamos acceso para que alguien de afuera entre a nuestros archivos. Entonces el ciberataque realmente es algo que va evolucionando día a día. De la misma forma que día a día van saliendo nuevos sistemas de protección, día a día van siendo creativos estos hackers en el desarrollar nuevas modalidades de atacar los activos informáticos. Ahora es importante en ese sentido también preguntarle el tema de los troles, porque de pronto vienen ligados, o tal vez posiblemente nosotros como personas naturales podemos ser víctimas incluso de ellos. Ese va más que todo con el tema de la suplantación de identidad. Esa parte en El Salvador particularmente aún no está regulada. Sin embargo, la legislación básica del país da ciertas protecciones y ciertas garantías a las personas. El derecho a la identidad personal es un derecho fundamental, y eso no importa si a mí me suplantan mi identidad de una forma física o de una forma digital. Suplantación es suplantación. Entonces, sí existe, digamos, determinado punto o determinado nivel de protección legal contra ese tipo de actividades. Bien, en ese sentido ya hemos aclarado qué significa un ciberataque, qué significa la vulneración a los derechos como personas individuales, y es necesario ahora entrar ya en materia y hablar acerca de la Ley de Delitos Informáticos, que ya se encuentra vigente en nuestro país y que no fue aprobada por mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, me es importante preguntarle a usted si esta legislación podría cubrir de manera eficiente a las micro, pequeñas, medianas empresas y por supuesto a la gran empresa privada en nuestro país. Pues la legislación, la verdad, es súper importante porque esencialmente con los cuerpos legales que existen hoy por hoy quedan muchas áreas grises. Todo el tema de protección de la información o de activos no tangibles está sustentado hoy por distintos cuerpos legales que pueden ir desde la Constitución de la República hasta la jurisdicción en materia de habeas data
pasando por leyes como la Lepina, por ejemplo, que da Sí. ciertas protecciones y garantías a los menores de edad y a su identidad. Y en fin, así para acá el Código de Salud en temas de información referente a la salud de las personas, el Código Penal, en fin, hay una serie de cuerpos legales que hoy por hoy dan cierta garantía al individuo y a las organizaciones. Sin embargo, son legislaciones dispersas y que no obedecen o que no prevén el cometimiento de este delito por medio de una vía digital. En ese sentido, el tener una ley específica va a ayudar definitivamente a dar mayores garantías a los individuos y a las organizaciones y poder dar un poquito o acrecentar el poder coercitivo que el Estado debería de tener para proteger o para garantizar esos derechos fundamentales de los individuos y de las empresas, ¿no? En los últimos años, con el uso de las nuevas tecnologías de la información, estamos hablando de los últimos 5, tanto empresas privadas, públicas, podemos hablar de micros, pequeñas empresas, nos hemos vuelto víctimas de los ciberataques. ¿Qué hacer en ese caso? ¿En El Salvador hay seguros contra esta situación? Sí, y precisamente ese es el tema que queremos realmente destacar porque la gente no lo conoce. No necesariamente todas las organizaciones tienen la capacidad económica hoy por hoy para comprar los sistemas de protección necesarios y pueden llegar a tenerlos, pero no necesariamente están preparadas para desarrollar un plan de continuidad de negocios o de recuperación de data, ¿no? Que es un plan, un proceso sistematizado que nos dice en caso pase tal tipo de afectación vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, si nuestra organización no tiene la capacidad o no está preparada para esto, pues la contratación de un seguro es relevante e indispensable, me atrevería a decir, porque el seguro de ciberriesgos no solamente cubre el costo de reposición de la información que perdemos en caso de un ciberataque, sino que se extiende a cubrir también el ingreso que dejamos de percibir mientras estamos paralizados porque no tenemos información. Para citar un ejemplo de esto, hace un par de años hubo una aerolínea regional de América Latina que tuvo un ataque informático que afectó su sistema de reservaciones. Esto provocó una paralización de 3 días con los aviones puestos en tierra. Nadie voló por esa aerolínea en 3 días. Eso cuesta muchísima plata y la empresa dejó de percibir ingresos y además tuvo que pagar indemnizaciones a estas personas afectadas. El seguro de ciberriesgos cubre precisamente todos esos frentes, ¿no? Y en adición a eso se le puede adicionar la cobertura de ciberextorsión, que es cuando ingresan a mis sistemas y me sustraen mis archivos exigiéndome un rescate para podérmelos devolver, que es lo que pasó en el caso del ataque de WannaCry hace un par de meses. Analicemos un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestro país y cómo nosotros podríamos protegernos. Por ejemplo, en el caso de la duplicidad de la página de la prensa gráfica, también algunas cuentas en redes sociales que han sido hackeadas, por ejemplo, las cuentas de Twitter, también dentro de RSM se nos ha dado incluso ese mismo problema, se conoció, por ejemplo, en los últimos meses el tema de Twitter, se nos hackeó la cuenta de Radio Sonora. En este caso, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas? Cito esto como un ejemplo, aclarando también la situación. Sí, no. Y es bueno porque muchas veces a nosotros nos cuesta, o en el país somos escépticos, diciendo, no, es que ese tema de los ciberataques solo pasa en países desarrollados y en empresas sofisticadas. Eso le puede pasar a todo el mundo, la verdad. Estamos tan hiperconectados que es una realidad. Más del 50% de la población en El Salvador tiene acceso a Internet y está conectado en línea. Habiendo dicho lo anterior, en los casos puntuales que ustedes señalan, más allá del tema de protección, que hay que seguir las recomendaciones de seguridad que las diversas redes sociales nos dan, es importante tener en cuenta de que sí existe legislación que protege la identidad de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con el uso de marcas protege la identidad y eso no distingue si la sustitución es por un medio físico o por un medio digital. Es irrelevante. Simplemente dice no hacer uso de la marca. Punto. Se acabó. Entonces esa es la primera protección legal que tenemos. Luego tenemos que ver las consecuencias que puede generar un ciberataque de este tipo. Una vez se suplanta la identidad de alguien, se puede hacer pasar o se puede vertir información usando esa identidad falsa que afecte a una tercera persona. ¿Qué quiero decir con esto? Suplantan mi identidad digital y con esa suplantación empiezan a difamarla a usted. Usted se va a dar la vuelta y me va a demandar a mí. Claro. Sin embargo, no soy yo. El seguro de ciberriesgos, por ejemplo, cubre ese tipo de demandas. Me va a proteger mis gastos legales y todo el proceso de investigación, porque yo tengo que demostrar que no fui yo el que hice eso. O sea, era mi cuenta digital, era mi página web, era mi medio digital. Pero yo tengo que demostrar, y eso cuesta una plata, de que no era yo el que lo estaba usando, sino de que era alguien que me estaba hackeando. Yo no creo que vaya a llegar a donde un juez y decirle,
mira, no era yo el que estaba escribiendo, me hackearon. Así, claro, no, sí, no es así de simple, hay que, claro. hay que presentar elementos probatorios. Entonces, esto también lo menciono por el tema de la legislación, de que muchas veces decimos, no, ese tipo de casos aquí no se pueden procesar porque no existe la legislación o porque la legislación no fue aprobada por la Asamblea Legislativa. No, pero los derechos de marca y todo lo que tiene que ver con derechos de autor está protegido por la legislación actual, independientemente sea por una vía electrónica o sea por una vía física. Claro. Y en esto quiero ser bastante enfático porque... Y en nuestro país ya existe, incluso claro, se encontraba en estudio desde el año 2010, ¿no? y creo que va a estar ahí un buen tiempo demoró todavía. un montón de tiempo, ¿no? Y va a seguir demorándose un tiempo. Y la verdad es una pena porque eso también le genera certidumbre a las empresas, al inversionista. El inversionista necesita tener reglas claras. Es decir, bueno, yo voy a invertir, ¿cómo están protegidos mis activos no tangibles? Claro. Las marcas y todo lo que tiene que ver con la reputación de las empresas es considerado hoy por hoy el principal riesgo al que las empresas están expuestos. Esto según la encuesta de riesgos globales que publicó Aon, que es el corredor de seguros más grande del mundo en junio de este año. Entonces, es una realidad que como país, si queremos atraer inversión, pues tenemos que ofrecerle seguridad jurídica a las empresas, ¿no? Y en ese sentido me parece importante hablar acerca de un dato también que presentó una encuesta que realizó precisamente una empresa de seguridad, Kaspersky, a nivel internacional. Ellos hablaban acerca de un 43%, que sería la micro, mediana y pequeña empresa, que generalmente son víctimas de ciberataques. Eso a la vez provoca grandes pérdidas. Me gustaría que habláramos acerca del tema de las consecuencias que podría traer esto incluso en nuestro país, porque sabemos que no es un tema que nosotros podamos ver de manera recurrente en El Salvador, pero a nivel internacional sí, y como país no estamos exentos. Totalmente, es una realidad y yo voy a citar un ejemplo porque cuando vemos las noticias todos los días vemos a grandes empresas ser víctimas de un ciberataque, ¿no? Recientemente la última de la que por lo menos yo tengo conocimiento fue una de las llamadas Big Four en temas de auditoría, que fue hackeada su base de correos electrónicos en Londres. Es un tema bastante serio. Pero poniéndolo en la realidad, en lo que puede pasar en el día a día, pensemos en un taller de mecánica automotriz, sí, un taller mediano de mecánica automotriz. Bueno, uno dice, bueno, ¿y esta gente? Una floristería que está utilizando, por ejemplo, con más auge el tema de las redes sociales, ¿no? Sí, y más allá, no solamente el tema de las redes sociales, que es un tema de branding y del proceso de venta, sino que también el tema de cómo manejas tu sistema de pedidos. Claro. Tú tienes una coordinación donde la gente llama y te hace un pedido, retomando el caso de la floristería, y tú lo programas en un sistema donde sabes que del número tal te llamó fulano de tal para mandarle los números de las tarjetas de crédito. Números de las tarjetas de crédito. El código de seguridad de esas tarjetas. Y también el tema de información de correo electrónico, teléfono de los usuarios finales. Entonces, quedándonos en este ejemplo, para la empresa puede tener el primer costo directo. Me quitaron información, yo no sé a quién le estoy vendiendo y yo no sé a quién le tengo que entregar producto ni sé cómo cobrarle, porque ya no tengo esa información, tengo que recuperarla, ¿sí? Eso me va a dejar a mí de percibir ingresos por un par de días en lo que yo recupero la información, además de que le quede mal a todos estos clientes que probablemente ya no me van a volver a comprar a mí. Pero por otro lado está el tema de la reputación, porque yo, usuario final, le di a esta floristería mi información confiando en ellos, ¿sí? Y yo no les autoricé a que ellos la divulgaran. Si el día de mañana esa información que yo les di a ellos es divulgada de forma pública, yo puedo proceder en contra de ellos por el tema de la big data. O sea, yo tengo derecho a que mi información sea administrada de forma confidencial. Entonces, un pequeño negocio que de repente empieza a sufrir, bueno, además de que dejó de vender, empieza a sufrir demandas de distintos usuarios porque su información anda circulando por ahí, pues puede llegar a la quiebra en muy poco tiempo. Seguramente no tiene la capacidad económica para pagar abogados, seguramente no tiene la capacidad financiera para hacer un programa de manejo de crisis, hacer publicaciones digitales o publicaciones en medios tradicionales explicando la situación. Todo eso el seguro lo cubre. Claro que sí, y me parece importante también que abordemos, por ejemplo, el tema de los delitos relativos a la protección de información, que es esa cláusula que incluso tendría que traer modificaciones al Código Penal de nuestro país. Correcto. La legislación vigente que hasta el momento no se ha hecho, es decir, que estamos hablando de vacíos incluso dentro de nuestra misma ley, que ha permitido que continúe el hackeo a las cuentas públicas de nuestro país, incluso llámese así el Ministerio de Justicia y Seguridad, llámese así, por ejemplo, el tema del Ministerio
del Ministerio de Agricultura y Ganadería en territorio salvadoreño, pero esto lo vamos a hacer al regresar de la pausa comercial y también, por supuesto, abordar el tema de las elecciones del año 2018 que ya se acercan y ningún político está exento. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. En este momento es importante que continuemos hablando acerca de los peligros de los ciberataques y continúa con nosotros Pedro López, él es el gerente comercial de Unity El Salvador, con quien continuamos conversando. Nos íbamos a la pausa comercial hablando acerca de los ciberataques de los que han sido víctimas incluso las instituciones públicas de nuestro país, llámese así el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y durante la pausa comercial incluso hacíamos énfasis a la situación que atravesó incluso el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, me es importante consultarle a usted cuáles son las consecuencias de estos ciberataques y si en nuestro país las instituciones públicas, el Estado salvadoreño está haciendo uso de estos seguros. Bueno, no, un caso que fue bastante lamentable y bastante incómodo porque básicamente un caso de phishing. Uno recibía un correo electrónico de una dirección que terminaba mh.gov.sb con un link y le decían, usted tiene cuentas pendientes, favor ingrese al siguiente link. Uno ingresaba al link, el link le parecía una máscara donde le empezaban a pedir información, nombre, número de NIT, correo electrónico, teléfono. Pues uno ante una situación como esa, pues uno quiere aclarar el tema, ¿no? Y venís y das tu información. Y al final no era nada. Al final era alguien se estaba llevando la información para una base de datos, para lo que fuera. Sin embargo, y aquí quiero subrayar, la información privada de las personas es información protegida. Y entonces, si a mí me sustraen mi información bajo engaño, se está cometiendo un ilícito, independientemente si engaño sea por una vía digital o por una vía física. Claro. Entonces, es un tema bastante delicado y sobre todo cuando tenemos instituciones como hemos citado, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Salud, por ejemplo, sería otro actor crítico, o el Seguro Social, que no solo tienen información financiera, sino que en el caso del Seguro Social también tienen información de salud de las personas. A nivel mundial, más del 36% de los ciberataques están dirigidas a entidades de salud, ¿no? Y la información de la salud de las personas es de la información más confidencial que puede haber. Entonces, la verdad, yo considero de que el Estado debería de ser uno de los primeros preocupados en buscar protegerse a través de medidas de prevención y a través de medidas de transferencia de riesgo, como es un seguro, de ese tipo de eventos. En el caso de Estados Unidos, que es como el hermano grande al que todo el mundo voltea a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hemos visto de que el Departamento de Estado ha sido hackeado, la NASA ha sido hackeada, la Corte Suprema de Justicia ha sido hackeada, y son instituciones que invierten una cantidad importantísima de dinero en medidas de seguridad. Y aún así fueron víctimas de un ciberataque. En nuestro país se estaría haciendo uso, por ejemplo, de los seguros para las instituciones públicas del territorio. Hoy por hoy, hasta donde nosotros tenemos entendido, no hay ninguna que esté contratando seguros de cyber risk. Y eso realmente creo que debería de ser un punto que lo deberían de evaluar, porque es mucho más probable ser víctima de un ciberataque que sufrir un incendio, por ejemplo. Claro que sí. Es importante también en ese sentido hablarlo, pues, porque es una legislación que fue aprobada dentro del órgano legislativo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también nos íbamos a la pausa hablando acerca de los vacíos que esto trae. Por ejemplo, la falta de reformas al Código Penal que deberían de haberse hecho efectivas a partir de la aprobación de esta ley de delitos informáticos. Sí, no, el tema es de que se ha manejado de una forma demasiado dispersa, como muchas cosas pasan en estas latitudes. Y entonces trabajamos en base a ir poniendo parches. Y venimos y desarrollamos, por ejemplo, una ley de firma electrónica, pero no tenemos claros, por ejemplo, los reglamentos y cómo va a operar esa ley. Y para la entrada en vigor de la misma y que la misma sea efectiva, pues van a pasar no sé cuántos años. Claro. O estamos metiéndonos al tema de la ley de protección de información, la ley que obliga a los burós de créditos a hacer uso correcto de la información, que es una ley ex profeso hecha para una industria y casi que para una empresa con nombre y apellido, pero dejamos de lado
a todas las demás organizaciones que también hacen uso de la misma información y que también manejan bases de datos, solo que su negocio central no es el manejo de bases de datos. Entonces, el todo es hacer una revisión integral de qué es lo que está pasando a nivel global, y para eso pues, podemos encontrar símiles interesantes, y no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos, que uno puede decir pues otra idiosincrasia, es otra cultura e incluso es otro tipo legal, pero podemos ver casos como qué es lo que están haciendo en Colombia, por ejemplo, o qué es lo que están haciendo en Chile, incluso en España, donde tienen ya legislaciones en esta materia bastante robustas, que sirven, como le decía, por un lado para proteger a las empresas y a las personas, lo cual da seguridad jurídica, pero por otro lado sirven para darle herramientas al Estado para poder perseguir a la gente que comete este tipo de delitos. Y tenemos que entender también, y esto es súper importante tenerlo presente, de que el delito cibernético tiene un carácter muchas veces supranacional. Claro. ¿A qué me refiero? De que el hacker puede estar sentado en una computadora en Ucrania, ocupando servidores que estén alojados en Indonesia o en Irlanda o en donde sea, claro, y estar atacando nuestra empresa. Y entonces, ¿cuál es la legislación que se va a aplicar para ese tipo de casos? ¿Cómo estamos nosotros o cómo nos manejamos en ese entorno globalizado? Porque es una realidad, eso nadie nos está preguntando si queremos estar globalizados o no. Eso es una realidad. Claro, el uso de las nuevas tecnologías a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido también es importante hablar, por ejemplo, en el tema de las elecciones que ya se nos avecinan en territorio salvadoreño, ya el año 2018, elecciones de alcaldes, de diputados, mismos que podrían ser víctimas incluso de estos ciberataques. Ellos, ¿cómo deben de protegerse en ese sentido? Y nosotros como población, ¿qué datos son los que debemos de conocer de cara a estas elecciones? Pues bueno, yo no soy experto en política ni mucho menos. Lo mío es el tema de seguro, claro, y riesgos. Obviamente para cualquier persona o figura pública, lo más importante es decir la verdad siempre. Y hago esta aclaración porque las pólizas de Cyber Risk tienen una cobertura de multimedia que se extiende a cubrir contra, por ejemplo, demandas por difamación. Claro. ¿Sí? Cuando se dan este tipo de cosas, siempre y cuando no hayan sido emitidas directamente por la persona que había comprado la póliza, sino que hayan sido fruto de una suplantación de identidad. En ese sentido va la pregunta, porque recuerde que las figuras públicas hasta cierto punto nos convertimos incluso en empresas por las cuales se nos paga publicidad, digamos, en redes sociales. Entonces, en ese sentido es quizás la pregunta. Claro, la marca personal, digamos, claro, vemos políticos que su principal fortaleza es su marca política per se, no una bandera de un partido, sino la marca del individuo. Claro. Lo cual, pues la verdad, yo aplaudo porque obedece a algo bien estructurado y bien pensado. Sin embargo, ese activo no tangible que tenemos, ¿cómo lo estamos protegiendo? Ese activo no tangible que nos costó labrar, porque hay una inversión de tiempo, de esfuerzo, de logística para posicionar esa marca, ¿la estamos protegiendo de alguna forma o simplemente está ahí? Y estamos confiando únicamente en nuestra habilidad y en nuestra capacidad individual para que no sufra ningún menoscabo en caso de un ataque, ya sea electrónico o un ataque de otro tipo. Entonces, en ese sentido, este tipo de coberturas, digamos, cuando sean para usos de ese tipo, pueden aplicarse. Incluso las instituciones políticas pudieran ser sujetos de cobertura para una póliza de ciberriesgo. Claro que sí. En ese sentido, me es importante también preguntarle qué tan difícil es detectar quién o dónde se estarían cometiendo los ciberataques. Es complicado. Se requiere un análisis forense. En inglés se llama forensic data. Un análisis forense de data. Y hay firmas especializadas en identificar eso, pero es un proceso sumamente complejo. En el caso, usted mencionó el caso de un medio impreso cuya página había sido clonada, cuya página web fue clonada. Claro, y que el caso ha llegado hasta los juzgados acá en nuestro país. El caso está ante los tribunales y ellos, el análisis forense, contrataron una firma de Estados Unidos para hacer toda la recabación y el análisis de dónde había venido el ataque. Eso cuesta una plata, bastante. En El Salvador no estoy seguro si hay firmas especializadas en hacer eso. Nosotros en la parte de seguros, por ejemplo, para hacer ese tipo de análisis se utilizan ajustadores extranjeros, firmas de Estados Unidos e Inglaterra principalmente, porque son temas bastante complejos y bastante especializados. Claro, ya para ir finalizando, me parece importante también hablar acerca del costo
que este seguro implica para las empresas y cómo hace la compañía para evitar que una empresa o institución salga afectada con algún tipo de ciberataque. Sí. Bueno, la póliza por su naturaleza, como todas las pólizas de seguros, la póliza sigue un proceso de suscripción del riesgo, es decir, entender qué es lo que estoy asegurando, qué es aquello que estoy asegurando. Y para eso piden a las organizaciones, antes de cotizar la póliza, que completen un formulario para conocer con qué medidas de seguridad cuentan y entender un poquito del negocio para poder cuantificar cuál es la exposición real del riesgo. El costo va a depender precisamente de estos factores. ¿Qué tan expuesto estoy? ¿Qué tipo de data manejo? Obviamente no es lo mismo si... Es decir, depende si es una empresa privada, una micro pequeña empresa o, por ejemplo, si hablamos de una institución pública o una persona natural. Claro, es completamente diferente porque, digamos, si yo agarro en la información más crítica, puedo poner, por este lado, puedo poner agencias tributarias, bancos y hospitales. ¿Entre cuánto andarían los costos, por ejemplo? Podría variar, digamos, depende mucho del riesgo y de la cobertura o la cantidad que la empresa adquiere. La cobertura mínima anda por el orden o la suma asegurada mínima que se ofrece en este mercado andará por el orden de los $500,000 aproximadamente. Ese es el piso que se está ofreciendo, y los costos pueden ir, no sé, en el orden de unos $10,000 anuales, más o menos, o sea, póngale un diferencial de más o menos 20%, dependiendo de las medidas de seguridad y el tipo de información que la empresa maneje. ¿Mensuales de cuánto podríamos estar hablando? $700, $800 probablemente. O sea, tampoco la inversión es tan grande. El tema de los seguros, lo que pasa es que está muy satanizado en la región. La gente tiene poco conocimiento, y cuando hablamos sobre todo de coberturas de este tipo, la gente piensa, no, esas son coberturas súper sofisticadas y va a ser carísimo, y realmente no es así. Y son los servicios que está ofreciendo precisamente Unity El Salvador. Tal vez que usted nos brinde los números telefónicos, los canales de comunicación que los micro y pequeños empresarios que ven Central de Noticias en este momento podrían ocupar en el caso de necesitar estos seguros, que a mí me parece que con el uso de las nuevas tecnologías de la información es bastante necesario. No, claro, con el mayor de los gustos. Pueden contactarnos al 2528-0500. También nos pueden contactar por nuestra página de Facebook en Unity Cetesa, y ahí estamos a la disposición para lo que puedan necesitar. De la misma forma, pues yo los invito a educarse y a buscar información. En internet hay muchísima data sobre esto para estar informados y estar mejor preparados ante un eventual ataque. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia aquí al set de Central de Noticias, Pedro López. Él es gerente comercial de Unity El Salvador. Encantado, gracias a ustedes. Gracias a usted por su presencia. Nosotros con esta invitación lo enviamos a una pausa comercial. Ya regresamos, no nos cambie porque aún tenemos más que compartir con todos ustedes.